Muy buenas tardes, estimada concurrencia de este tercer Congreso Virtual Internacional del Posgrado en Informática que se transmite desde la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. En esta oportunidad tenemos a la magíster Jessica Corona Peñalosa de Venezuela, que nos trae un tema muy interesante. Buenas tardes, gracias a todos por la invitación a este tercer Congreso Virtual Internacional, organizado por la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Puras y Naturales del posgrado en Informática. La tarde de hoy vamos a socializar un poco sobre lo que es la integración de aulas virtuales generativas en la educación. Para iniciar, muestro aquí en pantalla lo que es las aulas generativas, un mundo donde van a formar una especie de inmersión, donde van a generar conocimiento, hay un misterio, vamos a verlo así de esta forma, hay un juego lúdico que capta a la audiencia, al participante, y de eso vamos a tratar la tarde de hoy, de cómo integrar este tipo de aulas generativas en la educación. Iniciemos. ¿Qué es un aula generativa? Las aulas generativas tienen la singularidad de convertirse en el centro de operaciones de una cantidad ilimitada de recursos y herramientas externas al aula virtual. Puedes mostrar en pantalla la siguiente lámina. Cuando hablamos entonces de aula generativa y de centro de operaciones, se generan un punto de coincidencia en la virtualidad que conecta todos los lugares y herramientas que te puedas imaginar, siempre dentro de una estructura y una dinámica metodológica requerida para que el estudiante se mantenga conectado a este proceso de aprendizaje. En las aulas generativas es importante utilizar una estructura variable. Este tipo de aulas rompe los esquemas y estructuras que ya conocemos con respecto a la diagramación de los recursos que posee la plataforma, dado que no depende de ellos. Sin embargo, la estructura visual de un entorno virtual de aprendizaje se convertirá en la base operativa del proceso de aprendizaje y puede usar cualquiera de las generaciones anteriores que ya conocemos, como la primera, segunda, tercera, cuarta generación de aulas virtuales. Es decir, un aula generativa puede tomar como base la estructura de un aula iconográfica o un aula metafórica o un aula de cuarta generación y a partir de ellas se forman los procesos externos donde se desarrollará esta experiencia que se va a generar conocimiento. En las aulas generativas podemos utilizar una dinámica gamificada. Aunque no es un requisito indispensable, la dinámica gamificada permite que los participantes del proceso, en su proceso de aprendizaje, se integren mejor a la secuencia académica preparada y a la interacción requerida para que se viva una experiencia inmersiva dentro del enfoque planificado por el aula. En la experiencia que tenemos en cuanto a aulas generativas no gamificadas, se obtienen buenos resultados, pero aquellas que se basan en una dinámica metafórica o gamificada superan estos resultados por un gran trecho. Hablemos de cómo se construye esta base de aula generativa. Tenemos una contradicción con respecto a la metodología PASIA. En cuanto se decide qué tipo de estructura se usará para la construcción del aula. Recuerden que se pueden usar cualquiera de las estructuras usadas en las generaciones anteriores. Ahora bien, hay un punto importante en las aulas generativas y es que se basa en las llamadas contradicciones del paciente y se trata de compartir dos elementos opuestos. El primero es la estructura que debe ser simple y directa, que muestre todos los enlaces en el primer pantallazo al ingresar a la plataforma. El segundo elemento debe causar una mezcla de sorpresa y confusión en el participante, obligándolo a investigar y a salir de esa zona de confort, y la mejor estrategia es con la gamificación.
En cuanto a las aulas generativas, también tenemos una estructura centralizada. Todo tipo a partir de esta estructura centralizada, a partir de una portada principal del aula, hacia cualquier recurso, ya sea interno o externo. De esta manera, la estructura de la portada del aula se convierte en el punto neurálgico tanto de la comunicación como de la secuencialidad de los procesos académicos planificados. El bloque PASIE se divide en la sesión de comunicación y se mantiene dentro del entorno virtual de aprendizaje, mientras que la sesión de interacción sale del mismo y busca un hospedaje en otro recurso o herramienta externa en la red. Por esta segunda sesión puede aprovecharse la telefonía móvil con el uso de una red social que no se haya usado frecuentemente entre los estudiantes. Otra parte muy importante en la construcción de la base del aula generativa es tener claro una dinámica metafórica o gamificada. Se deben fijar la idea de una metáfora, de un juego, de una dinámica sobre la cual se desarrollará la historia de la aventura del aprendizaje. Recuerden que los módulos anteriores, me refiero a las aulas de enlace, aulas iconográficas, aulas metafóricas y aulas de cuarta generación, había una historia que es importante contar dentro de un aula generativa para llamar y captar esa atención del estudiante o participante. Siguiente. Adaptación del diseño. En la adaptación del diseño es importante el uso de los colores. Es por esto que el diseñador de aulas virtuales debe tener presente y concentrarse en el uso de los colores, ya que la selección errada, el uso de los colores. Es importante concentrarse en el uso de los colores, ya que la selección errada en la combinación de los colores podría destruir la planificación para el aprendizaje. Normalmente no se da mucha importancia, pero las aulas generativas, la selección de los colores es fundamental, dado que es el elemento de PASIE el que genera la presencia que mantendrá unido al estudiante a los procesos centralizados en el entorno virtual. Ahora bien, hablemos de los banners. Todas las aulas virtuales tienen un banner que lo identifica, una imagen que siempre va a permanecer, que siempre va a estar en esos espacios involucrados. Este detalle cumple una función muy importante y se mantiene durante todos los elementos iconográficos, generando una presencia que le da sentido de pertenencia y el estudiante no se sentirá desconectado cuando salga del aula hacia otros elementos externos de la misma. Los elementos iconográficos en el diseño deben mantenerse como un eje permanente en todas las sesiones y que se incorpore ese entorno virtual de aprendizaje. No importa que se encuentren dentro del aula, como hospedados o como fuera de ellos. Todos deben guardar una relación entre sí. Y la mejor manera de hacerlo es conservando ese diseño, entregando una misma imagen corporativa, independientemente de la herramienta que se esté usando. Hablemos de las aulas invertidas. Las aulas invertidas, recordemos lo que fue la pandemia del COVID-19 durante los años 2020 y 2021. Las aulas invertidas toman mucha fuerza, pero en lugar de combinar las mencionadas modalidades, lo que hizo fue combinar la telepresencia o presencia digital con la educación en línea, generando un e-learning muy interesante y productivo que, aunque alejado de una real educación virtual, logró sostener los procesos educativos con el apoyo de la tecnología. Sin embargo, existen otros tipos de aulas invertidas. Una que nace directamente en la educación virtual y muestra las aulas híbridas, en la que el entorno virtual de aprendizaje se convierte en el núcleo operacional, pero se combina con todos los procesos externos que permitan construir una experiencia más enriquecedora que la que se pueda dar dentro de un aula virtual convencional. Este e-learning
combina dos tendencias de la educación virtual. La primera, coordina y controla por un entorno virtual de aprendizaje clásico de los sistemas de gestión de aprendizaje. Y la segunda, una libre de sistemas de gestión de aprendizaje. Y existen en la inmensidad de la red que fomenta el autoaprendizaje. Las aulas híbridas entre el sistema de gestión de aprendizaje y el océano de la red es una apuesta con muchos riesgos, dado que es el momento ideal para que el tutor mantenga su rol como compañero del aprendizaje. El rol del tutor se convierte en un acompañamiento al mismo nivel del estudiante. Y el tutor es otro investigador, es curioso y es otro aprendiz. El peligro de perder el control del grupo es evidente en este tipo de aulas invertidas y es necesario estar centrado en la planificación para obtener unos buenos resultados asombrosos. Si los estudiantes están listos para aprender en este viaje, en esta dinámica innovadora, la capacidad investigativa les va a permitir desarrollar competencias únicas e indescriptibles, capaces de crear nuevas líneas de experiencia en el aprendizaje, pero sobre todo mejorar los ambientes para que se genere un verdadero conocimiento. Hablemos ahora de lo que es la realidad aumentada. Tenemos las tecnologías expansivas. ¿A cuáles se refiere específicamente? A las aulas inmersivas, los mundos tridimensionales y los metaversos de Second Life, entre otros, que se presentan como algo complejo al principio, difícil de usar, muy complicado de entender y demasiado exigente a nivel tecnológico. Para ello es importante la investigación, se requiere investigar. Y al igual que sucedió con la tecnología expansiva, esta lleva la misma dinámica de ser experimentada y como siempre lleva como un secreto, algo que intriga y que es necesario investigar y generar un sentimiento de incomodidad en los participantes, de tal que los lleve a investigar y a generar conocimiento, a involucrarse con los espacios digitales y quizás generen un conocimiento mucho más allá a través de los recursos y herramientas. Es por ello que como educadores debemos sacar ese investigador que tenemos dentro y poner de toda nuestra parte para afrontar esta tecnología que busca romper las estructuras clásicas y adentrarnos en una experiencia inmersiva y manipulable, ya no solo dentro de nuestro ordenador, sino fuera de él. Y eso le llamamos realidad aumentada. Existe una brecha digital, el uso de la realidad aumentada en la educación como un potente expositor de datos y como un centro de experiencias para generar aprendizaje y conocimiento. Esto no está en discusión y cada día se involucra más con el recurso educativo convencional. Sin embargo, se presenta una disyuntiva compleja sobre la brecha digital que aparece al usar este tipo de recursos y herramientas. Dicha brecha se produce por la inequidad en la capacidad tecnológica de los dispositivos disponibles o de la conectividad requerida en algunas de sus versiones. Esta disparidad puede originarse en la diferencia socioeconómica que tengan los participantes, como en la estructura sociocultural donde se desenvuelve el proceso de aprendizaje o incluso por el choque de experiencias entre los nativos digitales y quienes están migrando al uso de las tecnologías. Indistintamente al origen de estas brechas digitales, como educadores y futuros expertos en aulas virtuales, es nuestra obligación incorporar estas experiencias a nuestro aprendizaje, a nuestras competencias y, por supuesto, a nuestro conocimiento. Las aulas generativas debe existir un punto de anclaje, una secuencia lógica. El procedimiento híbrido
de un aula generativa no busca fusionar dos ambientes de aprendizaje o dos modalidades educativas, sino que busca la forma de potenciar la experiencia del aprendizaje y la generación del conocimiento. Pero fuera del entorno virtual de aprendizaje, como ocurre en el caso de las aulas invertidas, entendemos por punto de anclaje o puente que nos permite mantenernos unidos entre dos experiencias distintas, que es la parte fundamental de una educación B-Learning, no convencional. Como lo señalamos anteriormente, bueno, hay una cosa de este punto de anclaje que es la utilización de códigos QR, que sale de lo convencional y eso lo vuelve interesante. Sin embargo, no es único, ya que la creatividad que tenemos como expertos en aulas virtuales nos permite fusionar el conocimiento previo y crear puntos de anclajes diferentes. Puede ser una metáfora en la que los enlaces se encuentren escondidos dentro del fondo de la estructura del aula, o podría ser un conjunto de iconos que formen un crucigrama que necesita ser resuelto. Podría encontrarse en un mundo 3D, donde encontraremos la URL de un sitio con la información. El aula expansiva debe salir de lo convencional, debe ser novedosa, atractiva, interesante y sin perder su carácter lúdico, que integre todo el proceso del entorno virtual de aprendizaje y permita al participante regresar a verificar si su experiencia de aprendizaje ha logrado o no ser efectiva. Entonces, cambiar de un ambiente y utilizar el código QR obliga a usar un teléfono, un smartphone, y salir del ordenador, de la PC, donde estaba acostumbrado a trabajar y sacándolo de la comodidad convencional al estudiante. El código QR lleva a un espacio diferente donde todo se desenvuelve y a pesar de ello, el participante sigue buscando en el aula virtual información. El código QR es uno de los recursos más potentes para salir del entorno virtual de aprendizaje, no solo porque es moderno, actualizado, sino porque causa intriga, expectativa por parte del estudiante. El e-learning. Hablar del e-learning es un aprendizaje móvil. Cuando hablamos de esto, de aprendizaje móvil, lo relacionamos directamente y de forma inmediata al mobile learning, que define un aprendizaje cuyo principal herramienta son los dispositivos móviles, como las tablets, smartphones, el smartwatch, entre otros. Estas tecnologías del e-learning o aprendizaje móvil está opacada en algunas instituciones educativas por lineamientos administrativos y operativos que son obsoletos. Y fue motivada a otros y los resultados fueron sorprendentes. Sin embargo, hay un tema fundamental relacionado directamente con los elementos del e-learning. Seguro están pensando en la tecnología o en la equidad de quienes tienen o no acceso a ella, como es de suponerlo en la conectividad. Pero ninguno de ellos es fundamental como el elemento clave. ¿Quién es el elemento clave dentro de este aprendizaje móvil? El tutor, el maestro, el docente, el profesor o como deseen llamarlo. El e-learning democratiza el conocimiento. Y allí la imagen clásica del tutor, lo que sabe, todo queda rezagado al recuerdo. El tutor toma el protagonismo, es el guía, es el que acompaña y de manera esencial en la coordinación de ese eje investigador, entendiéndose este como un cúmulo de experiencias que le permitan al estudiante desarrollar las competencias necesarias sobre un área determinada del conocimiento, que genere conocimiento. Ahora, concentrándonos en nuestra área, las aulas virtuales generativas son el puente entre la educación clásica en Internet o el e-learning convencional y el e-learning,
Además de la obvia diferencia de movilidad, el e-learning requiere contenidos más ligeros, más concretos, más sencillos, más directos. Y en el caso de que se requiera más información, se suministra enlaces externos donde puedan ser consultados, cumpliendo así con su principal característica, ser el núcleo desde donde nace la guía para la experiencia externa del aprendizaje. Las educativas son sistemas operativos móviles. Estas aplicaciones son usadas por dispositivos móviles como tablets, smartphones, que a su vez utilizan diferentes sistemas operativos según el fabricante o tendencia. Los principales sistemas operativos móviles son que si Android, iOS, Symbian, Windows, iPhone, BlackBerry, Firefox, entre otros. Para cumplir con los estándares de inclusión educativa, el tutor debe conocer las características de la tecnología móvil que utilizan sus estudiantes y en base a eso decidir la aplicación móvil que incluirá dentro del proceso de la generación de conocimiento. Por ejemplo, si los estudiantes tienen dispositivos marca Apple, el sistema operativo que usan es el iOS y será ese el parámetro fundamental para la búsqueda de aplicaciones educativas. Sin embargo, si desconocemos el tipo de tecnología que usan los estudiantes, debido a que es un grupo multicultural, multinacional o incluso multidisciplinario, donde sus características tecnológicas son tan variadas y amplias, se deberá usar aplicaciones web para que todos, indistintamente del dispositivo que tengan acceso, puedan ingresar y participar dentro de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Es por ello la importancia de diferenciar los tipos de aplicaciones. Existen diferentes clasificaciones, pero nos concentraremos en este momento en explicar las que determinan este enfoque que es necesario para las aulas generativas. La primera son las aplicaciones nativas, que son aquellas diseñadas de manera específica para un sistema operativo de la que ya señalamos. Es decir, si creamos una aplicación educativa de este tipo, deberíamos crear una aplicación para cada tipo de sistema operativo. Tenemos las aplicaciones híbridas o multiplataformas, que son diseñadas para fusionar en varias plataformas a la vez, pero no en todas, sino en las de los fabricantes más comunes. Es decir, que si creamos una aplicación educativa de este tipo, dejaremos afuera aquellas plataformas menos conocidas o usadas. Normalmente las aplicaciones híbridas funcionan bien con las de Android y con las de iOS, que son las que acaparan en este momento. Las aplicaciones web son diseñadas para fusionar a través de los navegadores web y por lo tanto se pueden acceder a ellas desde cualquier dispositivo móvil, indistintamente de su sistema operativo fabricante. Cualquier dispositivo, incluso cuando este sea móvil o sea un ordenador de escritorio, una PC o una laptop, una tablet. Siempre va a funcionar las aplicaciones porque son aplicaciones web que van a funcionar perfectamente. Las evaluaciones en línea. Recordemos que cuando diseñamos un aula virtual utilizando la metodología PASIET, tenemos varias sesiones. Entre estas vamos con la sesión de comprobación. Esta estructura es ideal en un entorno virtual de aprendizaje. En cada bloque académico tenemos una sesión de comprobación en donde radican las actividades que nos permiten evaluar a las competencias alcanzadas por nuestros estudiantes. Esta sesión debe permanecer dentro del aula para conservar sus características de núcleo principal, en donde coinciden los procesos operativos y administrativos del aprendizaje. Tenemos actividades de fusión. Las aulas generativas desarrollan la experiencia del aprendizaje fuera del entorno virtual de aprendizaje y es necesario que utilicemos toda la creatividad necesaria para que el estudiante pueda compartir evidencias de aprendizaje y nos permita valorar ese desarrollo de esas competencias que nosotros hemos planificado. Por ejemplo, si los estudiantes deben realizar experiencias de realidad aumentada, deberán grabarlas y documentarlas en un video para que el tutor pueda evaluarlas y ese video deberá ser entregado en el entorno virtual de aprendizaje. De esta manera, el aula continúa siendo el centro de interacción virtual.
Hablemos de las integraciones. Existen muchos módulos o extensiones en ciertas plataformas educativas que se integran a ellas para hacerlas compatibles con las actividades externas. Por ejemplo, si los participantes realizaran un debate a través de una sala de conferencias como Zoom o Google Meet, entre otros, Moodle seguirá siendo el centro de interacción virtual, pero posee algunas extensiones que podrían integrarse a la plataforma y permite que las mismas se desarrollen dentro del aula. Un ejemplo de integración es Syncolize. Son extensiones de la plataforma eLearning que permiten integrar actividades desarrolladas en Syncolize con la evaluación de la misma en la plataforma de Moodle. Entonces, esto es una integración. Encontraremos muchas situaciones en las que no podremos generar integraciones o actividades de fusión. En este caso, debemos realizar actividades complementarias en las que el estudiante pueda demostrar que ha alcanzado las competencias requeridas a lo largo del curso. Para esto podemos utilizar actividades expositivas sincrónicas o utilizar herramientas gamificadas para que de manera grupal expongan los resultados del uso de las aplicaciones y se automotiven a culminar los procesos de aprendizaje. La adaptabilidad del aula virtual generativa es una de las mayores fortalezas y depende de nosotros facilitar esa adaptación a cualquier dinámica de las aplicaciones móviles. Para finalizar, tenemos una frase que utilizamos en la última fase de la metodología PASIE y dice así: imagina una educación fuera de los límites del conocimiento del tutor. Ingeniero Pedro Camacho. Entonces, esto es parte de la socialización que traía hoy acerca de la integración de aulas virtuales generativas para la educación. Están todos cordialmente invitados a formarse y a generar conocimiento e innovar día a día como tutor virtual. Muchas gracias. Si hay preguntas. Las aulas generativas pueden aplicarse en cualquier tipo de educación. Puede ser en primaria, bachillerato, a nivel universitario, a nivel doctoral. Pueden aplicarse en cualquier espacio, en cualquier institución. Porque las aulas generativas es generar conocimiento, pero de una forma más atractiva, pues integrando varias herramientas. Pueden utilizar los QR, las gamificaciones, utilizar mundos tridimensionales, mundos 3D, Second Life, porque son aulas generativas, que significa generar conocimiento. Y en todos los espacios e instituciones educativas que se hace, generar conocimiento a través de la investigación, de la indagación. Por tal motivo, se aplica en todo tipo de institución. ¿Alguna otra pregunta? Como para complementar la información socializada la tarde de hoy, es importante como docentes una buena planificación. A partir de esa planificación y del diseño curricular de su proyecto, de la materia que se imparte y que a través de ella se generan las distintas aulas virtuales y los distintas, ya sean de primera, segunda, tercera, cuarta generación, aulas inmersivas, es importante la planificación y que esta planificación se siga al pie de la letra, todos sus contenidos, objetivos generales, objetivos específicos, para que los participantes adquieran conocimientos y competencias. Entonces, lo que las aulas generativas, que lo se busca es eso, generar conocimiento, que el participante sea un protagonista en la generación del conocimiento. Entonces, muchísimas gracias a todos por la invitación. Siempre a la orden, disponible para ustedes, Jessica Corona. Desde Venezuela, soy docente universitario, colaboradora y tutor colaborador en FATLA
y trabajo para la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora. Muchísimas gracias para todos.